Uno de los giros más salvajes de la historia de Hulk Hogan no se produjo en el ring, sino en el interior de su propia mansión. Tras su muerte en 2025, el FBI llevó a cabo una discreta investigación que les condujo directamente a su casa de Clearwater. Lo que descubrieron no fue el habitual estilo de vida ostentoso de los famosos. Según personas cercanas a la situación, fue suficiente para desatar murmullos en todo el mundo de la lucha libre. El Undertaker, que tenía su propia historia larga y complicada con Hogan, no se contuvo a la hora de expresar sus sentimientos. Cuando le preguntaron si se sentía mal por Hulk Hogan, no lo dudó. Su respuesta fue breve y tajante: no. Y si conoces la historia, tiene sentido. Undertaker veía a Hogan como el rostro de la mentira, la manipulación y la confianza rota. Para entender por qué Undertaker siente lo que siente, hay que remontarse al 27 de noviembre de 1991, Survivor Series en Detroit. Esa fue la noche en que todo cambió. La lucha que lo cambió todo. Undertaker tenía solo 26 años, apenas un año en su carrera en la WWF. Iba a enfrentarse a Hulk Hogan, el llamado héroe de la lucha libre, por el campeonato de la WWF. Se suponía que iba a ser un momento decisivo, la noche en que Undertaker se convirtiera en el campeón más joven de la historia de la empresa. Pero Hogan tenía otros planes. Mirando hacia atrás, Undertaker dice que estaba devastado por lo que pasó, porque lo que debería haber sido una celebración se convirtió en uno de los mayores montajes de su carrera. Y las banderas rojas estaban allí desde el principio. Bandera roja y manipulación psicológica. Normalmente, los hombres llegaban a la arena alrededor del mediodía o la 1 en un día de pago por visión. Undertaker llegó justo a tiempo, pero algo no encajaba. Hogan ya estaba allí. Ahora, si conoces la reputación de Hogan, eso es raro. Este tipo era famoso por llegar tarde, hacer esperar a la gente y hacer la gran entrada dramática, pero ese día llegó temprano, demasiado temprano. Undertaker, todavía novato en el negocio, no se dio cuenta enseguida, pero esa fue la primera señal de que algo no iba bien. Entonces Hogan lo apartó. Le dice: «Oye, chico, ¿puedo hablar contigo?». Se dirigen a las duchas, porque en ese entonces ahí es donde todos los negocios reales sucedieron. Si necesitabas arreglar algo, ajustar cuentas o hablar en serio, siempre era en las duchas, y ahí es donde Hogan suelta la frase: «Tiene una lesión en el cuello». Dice que está nervioso por el Tombstone Piledriver. Ahora, Undertaker todo, incluso en ese entonces, era proteger a los chicos con los que trabajaba. Se enorgullecía de mantener a todos a salvo. Así que, por supuesto, tranquiliza a Hogan. Pero Hogan no se detuvo ahí. Cada vez que Undertaker se cruzaba con él en el pasillo ese día, Hogan le recordaba la lesión en el cuello, una y otra vez. No fue casual, era una trampa, un juego mental para meterse en la cabeza de Taker. Undertaker era joven, aún se estaba probando a sí mismo, y Hogan lo sabía. Para cuando llegó el momento del combate, Hogan ya le había hecho dudar de todo. Esa era la genialidad de la manipulación de Hogan. No solo quería que Undertaker le protegiera en el ring, sino que tuviera miedo de meter la pata. El combate y la actuación de Hogan. El combate comienza. Flair entra corriendo y desliza una silla. Undertaker levanta a Hogan para el Tombstone. Y aquí está la cosa. Undertaker lo tenía encerrado perfectamente. Hogan estaba a salvo. Su cabeza no estaba cerca de la lona. ¡Boom! Undertaker ejecuta el movimiento exactamente como debe hacerse. Pero en el momento en que las rodillas de Taker tocan la lona, Hogan se levanta. Hogan lo vende como si Undertaker hubiera sido destruido de verdad. Imagina tener 24 años, ser nuevo en la empresa, estar frente a la mayor estrella de la historia de la lucha pensando que lo has arruinado todo. Porque eso es lo que Hogan era en ese momento. La gallina de los huevos de oro. Vendía las entradas, las camisetas, los pay-per-views. Si Undertaker realmente lo hubiera lastimado, su propia carrera podría haber terminado antes de que realmente comenzara. Y eso es exactamente lo que Hogan quería que todos pensaran. Caída entre bastidores. El drama no terminó en el ring. Entre bastidores, Hogan la lió aún más. Undertaker va a buscarle, y Hogan está tirado en el suelo del despacho de Vince McMahon, como si no pudiera moverse. Llaman a los paramédicos. Incluso pide a alguien que llame a su mujer e hijos. Todo parecía una emergencia familiar, no una lesión de storyline. El Undertaker está nervioso. Se esconde detrás de una pared con Shane McMahon, viendo todo esto, convencido de que acaba de arruinar la carrera de Hogan y tal vez incluso su vida. Shane intenta tranquilizarlo,
diciéndole que la cabeza de Hogan nunca se acercó a la lona. Pero Undertaker no puede deshacerse de la sensación. Está sentado allí pensando, acabo de matar a Hulk Hogan, acabo de destruir a la estrella más grande de la compañía. Ahora, aquí está el truco. En ese entonces no había Monday Night Raw, no había repeticiones instantáneas en las redes sociales. Undertaker tuvo que esperar días para ver la cinta del combate, y cuando finalmente lo hizo, todo quedó claro. La cabeza de Hogan nunca tocó la lona, ni por asomo. Otros luchadores ya le habían dicho lo mismo, negando con la cabeza ante la mentira. Y cuando Undertaker finalmente lo vio con sus propios ojos, fue innegable. No había estropeado el movimiento, no había herido a Hogan. Toda la lesión fue una actuación. Hogan había trabajado con el público, la empresa y el propio Undertaker. La confrontación. 6 días más tarde, en el evento de seguimiento en Texas, Undertaker finalmente decidió que tenía que enfrentarse a Hogan. Se acercó a él con las imágenes en mente. Hogan no se disculpó. En lugar de eso, se encogió de hombros con otra excusa, diciendo que Undertaker le había agarrado demasiado fuerte y que eso fue lo que le rompió el cuello. Para Undertaker, ese momento fue el punto de ruptura. La endeble excusa le mostró todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de Hogan. No se trataba de un error, no se trataba de seguridad, se trataba de control y autopreservación. Hogan prefería proteger su propia imagen, mintiendo antes que admitir la verdad. A partir de ese día, Undertaker trató a Hogan de forma diferente. Le daba el respeto profesional que su papel en la lucha libre merecía, pero personalmente mantenía las distancias. Si Hogan estaba cerca, Undertaker se mostraba educado, saludaba, entablaba conversación, pero nunca pasaba de ahí. La confianza se había esfumado y nunca volvió. Otras traiciones. El patrón de traición de Hogan se extendió mucho más allá de Undertaker. En 1986, Jesse Ventura intentó organizar un sindicato de luchadores para que los artistas pudieran tener por fin seguro médico y prestaciones de jubilación. Hogan se lo comunicó a Vince McMahon, lo que acabó con el proyecto antes de que pudiera ponerse en marcha. Los luchadores siguieron sin protección durante décadas, y Ventura nunca se lo perdonó. En 1993, en WrestleMania 9, Bret Hart iba a tener su gran momento como campeón, pero Hogan llegó a un acuerdo de última hora con McMahon. Yokozuna derrotó a Hart en el evento principal. Luego Hogan salió, desafió a Yokozuna en el acto y ganó el título en 22 segundos. A Hart se le prometió que Hogan le devolvería el favor más tarde y lo pondría por encima, pero Hogan se negó. La cosa no quedó ahí. En la WCW en 2000, Hogan fue contratado para luchar con Billy Kidman para ayudar a elevarlo. En lugar de elevar a Kidman, Hogan lo enterró en entrevistas de radio, diciendo que no podía atraer moscas en un mercadillo. Y en 2005, Hogan debía intercambiar victorias con Shawn Michaels en una serie de combates. Tras ganar el primero, se negó a perder el segundo. Michaels respondió exagerando cada movimiento en el ring para burlarse de él. Mentiras y exageraciones. La falta de honradez de Hogan no era solo en el ring. Tenía un largo historial de cuentos chinos. Afirmó que Metallica le pidió que fuera su bajista, pero el grupo lo negó rotundamente. Dijo que le habían ofrecido el papel protagonista en The Wrestler, lo cual también era falso. Incluso afirmó que Elvis Presley era un fan de su lucha libre, aunque Presley había muerto antes de que la carrera de Hogan empezara realmente. Estas mentiras parecían inofensivas para los de fuera, pero evidenciaban un problema mayor. Si estaba dispuesto a mentir sobre cosas tan fáciles de desmentir, ¿sobre qué más mentía? El juicio de los esteroides y el racismo. En el juicio por esteroides de la WWF, en la década de 1990, Hogan negó al principio haber consumido drogas para mejorar el rendimiento, manteniendo la imagen de una vida limpia. Pero bajo juramento, cuando los cargos por perjurio eran posibles, admitió que había consumido esteroides de 1976 a 1989. Años de negación se desmoronaron en cuestión de segundos. El escándalo de los esteroides fue uno de los mayores golpes a la imagen de Hogan de «reza tus oraciones y toma tus vitaminas». Durante años, había aparecido en televisión como el superhéroe de la vida limpia para los niños, predicando sobre la disciplina, la fe y el trabajo duro. Pero entre bastidores, las cosas eran muy distintas. Cuando el gobierno federal persiguió a Vince McMahon y a la WWF,
A principios de los 90, los esteroides estaban en el centro del caso, y Hogan estaba justo en medio. Al principio, Hogan negó rotundamente haber utilizado potenciadores del rendimiento. Se aferró a la línea de las vitaminas, decidido a proteger su marca como modelo a seguir para los jóvenes aficionados. Pero la sala del tribunal era diferente del ring de lucha. Aquí, las mentiras tenían consecuencias reales. Cuando fue sometido a juramento, bajo la amenaza de cometer perjurio, Hogan admitió que había consumido esteroides de forma sistemática entre 1976 y 1989. La confesión conmocionó a aficionados y colegas por igual. De la noche a la mañana, el chico del póster familiar había quedado expuesto como un luchador más que tomaba atajos para mantener su cuerpo y su imagen más grande que la vida. Su testimonio no solo dañó su propia reputación, sino que también contribuyó a confirmar las sospechas de que los esteroides proliferaban en la industria, mermando aún más la credibilidad de la WWF. La reacción fue enorme. Los padres que antes dejaban que sus hijos corearan "reza tus oraciones y toma tus vitaminas", se sintieron de repente traicionados. Los críticos de los medios de comunicación acusaron a Hogan de hipocresía. Sus compañeros luchadores, muchos de los cuales ya se habían mostrado escépticos ante su vida limpia, se sintieron reivindicados. Para ellos, Hogan no solo era deshonesto, sino que estaba dispuesto a hacerse el inocente hasta que se vio entre la espada y la pared. Incluso, después de que terminara el juicio, la mancha nunca se borró del todo. Para un hombre cuya marca se basaba en ser el héroe americano por excelencia, la revelación de los esteroides le hizo parecer más un fraude que un modelo a seguir. Luego, en 2015, se filtró un audio de un video sexual de 2007 en el que Hogan utilizaba insultos racistas mientras hablaba de su hija Brooke saliendo con un hombre negro. Este fue uno de los momentos más oscuros de la carrera de Hogan que salió a la luz. Hogan fue sorprendido profiriendo insultos racistas mientras hablaba de su hija Brooke saliendo con un hombre negro. En la cinta, Hogan dijo que prefería verla con un jugador de baloncesto de 2,5 metros que vale $100 millones, que con quien ella estaba viendo en ese momento. Dejó caer la palabra con N varias veces e incluso admitió: "Supongo que todos somos un poco racistas", antes de decir sin rodeos: "Soy racista hasta cierto punto". Las consecuencias fueron inmediatas. La WWE cortó todos los lazos con él de la noche a la mañana. Se rescindió su contrato, se retiró su perfil del sitio web de la empresa y se le borró de las listas del Hall of Fame. Para un hombre cuya imagen se había construido sobre la base de ser el verdadero héroe americano, esto supuso el fin de su carrera. Los productos desaparecieron de las tiendas. Su nombre se borró de los materiales oficiales e incluso los vídeos más antiguos de WWE Network se editaron para minimizar su presencia. Su hija, Brooke, incluso acudió a entrevistas para defender a su padre y su legado, pero el control de daños no sirvió de nada. Luchadores y aficionados estaban indignados. Mark Henry, uno de los veteranos más respetados de la WWE, dijo que las palabras le habían herido personalmente y reforzado los estereotipos raciales contra los que los luchadores negros habían luchado durante décadas. Otros atletas afroamericanos exigieron no solo una disculpa, sino una verdadera rendición de cuentas. Hogan nunca pudo superar del todo el escándalo, que dejó una cicatriz permanente en su legado. El declive de Hogan. Con el paso de los años, la vida personal de Hogan empezó a desmoronarse de forma similar a sus traiciones profesionales. Todo se vino abajo en 2007 cuando su esposa Linda se enteró de que Hulk tenía una aventura, y no era con cualquiera, sino con Christian Plant, una amiga íntima de su hija. El escándalo estalló cuando él confirmó la relación en una entrevista e incluso pidió perdón a su hija Brooke. Para Linda, fue la gota que colmó el vaso. Tras 24 años de matrimonio, pidió el divorcio. Lo más sorprendente, Hulk ni siquiera se enteró por ella. Un periodista le dio la noticia durante una entrevista telefónica. Se quedó de piedra. «Santo cielo», dijo, dándose cuenta en tiempo real de que el matrimonio había terminado. En 2009, el divorcio había finalizado, y fue una de las separaciones más caras y amargas del mundo del espectáculo.
Linda se llevó el 70% de sus activos líquidos, el 40% de los negocios de Hulk y una indemnización de $3 millones. Fue un gran golpe financiero para el luchador, pero el daño a la familia fue mucho peor. En 2017, las cosas entre Hogan y su hija Brooke se habían derrumbado por completo. Ella cortó todo contacto, diciendo que la relación estaba envenenada por años de abuso verbal y emocional. Durante casi 8 años, permaneció en silencio, negándose a hablar con ninguno de sus padres. Cuando se casó con Steven Alexi y tuvo gemelos a principios de 2025, ni siquiera se lo dijo a Hogan. Cuando falleció ese mismo año, Brooke se negó a asistir a su funeral. Lo honró en privado en una playa, diciendo que él había odiado el morbo de los funerales. Pero la verdad estaba clara. Incluso en la muerte, su vínculo seguía roto. Su hijo Nick también trajo la vergüenza a la familia. En 2007, con solo 17 años, estrelló su coche mientras corría carreras callejeras. Su pasajero, John Graciano, quedó con daños cerebrales permanentes y necesitaría cuidados de por vida. Nick cumplió 166 días de cárcel, pero el daño ya estaba hecho. Años más tarde, en 2023, Nick fue detenido de nuevo por conducir bajo los efectos del alcohol, demostrando que no había aprendido de la tragedia. Giro político. Los últimos años de Hogan no mejoraron las cosas. En 2024, fue noticia en la Convención Nacional Republicana. Al estilo clásico de Hulk Hogan, se arrancó la camiseta, pero en lugar del look rojo y amarillo de Hulkamania, mostró una camiseta sin mangas de Trumpomanía. Le dijo a la multitud que diera rienda suelta a la Trumpomanía, hermano, y se presentó como un firme partidario de Donald Trump. No se detuvo ahí. Hizo un chiste polémico sobre Kamala Harris, preguntando si el público quería que la golpeara. Fue un largo camino, desde los días en que Hulkamania era sobre la unidad y la emoción. Ahora, su marca estaba ligada a la política, y el movimiento alienó a muchos fans que habían crecido idolatrándolo. Últimos años y muerte. Cuando hizo su última aparición en la WWE en enero de 2025, la reacción lo decía todo. En lugar de los vítores a los que estaba acostumbrado, Hogan salió y fue recibido con abucheos. Los fans ya no le creían. Undertaker, observando desde el backstage, lo vio como una reivindicación. El hombre que había mentido, manipulado y traicionado a tantos, se enfrentaba por fin al juicio del público. Hogan murió el 24 de julio de 2025. La causa fue un paro cardíaco, complicado por una leucemia linfocítica crónica y años de cirugías. Su cuerpo en sus últimos años era un reflejo del castigo al que lo había sometido. 17 intervenciones quirúrgicas en 10 años le dejaron como una máquina. Le habían sustituido las 2 rodillas, las caderas eran artificiales y tenía la espalda sujeta con barras de metal y tornillos. Incluso partes de su cara llevaban metal quirúrgico, un recordatorio del daño acumulado durante décadas de golpes, caídas y levantamientos pesados en el ring. Bromeaba con la idea de que le habían puesto parches como a un cyborg. El uso prolongado de esteroides que admitió durante el juicio de la WWF también influyó. Años de uso de potenciadores del rendimiento le ayudaron a construir la enorme estructura que se convirtió en su marca, pero también supusieron una carga adicional para sus articulaciones, huesos y corazón. Combinado con el desgaste físico de luchar 300 noches al año en su apogeo, el peaje se hizo imposible de ignorar. Al final, caminar era doloroso, las cirugías eran constantes y el hombre que una vez fue visto como indestructible se debilitó. El juicio final de Undertaker. Cuando años después le preguntaron si sentía pena por Hogan, la respuesta de Undertaker fue la misma que desde el principio. No se sentía mal. A sus ojos, todo lo que le ocurrió a Hogan fue el karma. Creía que a veces en la vida las cosas vuelven. Esa frase resumía décadas de frustración y decepción. Undertaker no estaba celebrando la caída de Hogan por despecho. Estaba señalando que Hogan había construido una vida sobre mentiras y manipulación. Y finalmente, todo le alcanzó. En 2025, los fans ya no se dejaban engañar. Internet, los podcasts y las entrevistas entre bastidores habían descorrido el telón. La gente conocía la lucha sindical de Jesse Ventura, la traición de Bret Hart en WrestleMania, la forma en que Hogan enterró a Kidman y cómo manipuló a Shawn Michaels. Conocían el juicio por esteroides, los comentarios racistas
y los constantes cuentos chinos. El héroe de los 80 se había convertido en una de las figuras más controvertidas de la lucha libre. Cuando Undertaker vio los abucheos que recibieron a Hogan en su última aparición en la WWE, no vio que se faltara al respeto a una leyenda. Vio a un hombre que por fin se enfrentaba a la verdad. El golpe final no vino del público, sino de la propia familia de Hogan. Su hija Brooke, después de años de distanciamiento, se negó a participar en su funeral. Ella había construido su propia vida, matrimonio, hijos, felicidad, todo sin él. Y las imprudentes acciones de su hijo Nick no hicieron más que aumentar la vergüenza. La imagen de la familia perfecta de la lucha libre hacía tiempo que se había desmoronado. Hogan murió el 24 de julio de 2025 en su casa de Clearwater, Florida. Esa misma mañana, los vecinos informaron de que los paramédicos habían acudido a la vivienda después de que Hogan llamara al 911, quejándose de fuertes dolores en el pecho. Cuando llegaron los equipos de emergencia, se había desplomado en el interior de la casa. Intentaron reanimarlo antes de trasladarlo a un hospital cercano. Los vecinos describieron la escena como caótica y tensa. A pesar de la rápida respuesta, Hogan fue declarado muerto poco después de su llegada. Su muerte se atribuyó a un paro cardíaco relacionado con complicaciones del cáncer y una operación reciente. La reacción a su muerte fue variada. Algunas leyendas como Ric Flair y John Cena le rindieron un respetuoso homenaje, pero otros, como Undertaker, mantuvieron las distancias. Y cuando su propia hija se negó a acudir al funeral, quedó claro hasta qué punto había caído, como padre y como hombre. Acusaciones de juego sucio. Tras la repentina muerte de Hogan, no tardaron en surgir rumores de que podría haber algo más en la historia. Su reciente operación de cuello suscitó dudas, y algunos sugirieron que un error durante el procedimiento podría haber desencadenado la parada cardíaca. Otros hablaron de posibles errores de medicación, de la administración de fármacos equivocados mientras se recuperaba. Brooke echó más leña al fuego de las especulaciones, diciendo que dudaba de todo lo que le habían contado e insinuando que la negligencia podría haber influido. Incluso afirmó que el personal intentó hacerle fotos mientras estaba inconsciente, y dado su enorme patrimonio neto, es lógico que alguien intentara hacerle daño. En la cúspide de su fama, Hogan ganaba millones con contratos de lucha libre, artículos de merchandising, patrocinios e incluso proyectos paralelos en televisión y cine. Su divorcio de Linda Hogan en 2009 fue brutal. Ella se llevó el 70% de sus activos líquidos, $3 millones en efectivo y casi la mitad de sus negocios. En el momento de su muerte, el patrimonio neto de Hogan se estimaba en unos $25 millones. Construyó la marca más importante de la lucha libre, llevó a la WWF a sus años dorados, pero dejó tras de sí un rastro de controversias y relaciones rotas. Para The Undertaker, el último capítulo de Hogan es la prueba de que el karma siempre se pone al día. ¿Qué opinas del legado de Hogan? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.